San Jesucristo, el gran avatar de la era de Piscis, dijo solemnemente que pocos son los llamados, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Eso se refiere a las grandes multitudes que existen sobre el planeta Tierra, y que de esas multitudes solo unos pocos deciden seguir el camino de la transformación psicológica y espiritual. La mayoría de las personas se conforman con la vida mecánica. Es necesario comprender muy claramente qué significa la vida mecánica. En la vida mecánica solo existe el deseo de vivir, el deseo de adquirir, el deseo de fornicar, el deseo de la comodidad, el deseo de la saciedad. No existe el anhelo profundo de adquirir nuevos estados de conciencia. La palabra conciencia se refiere a la parte más profunda del ser humano. Esta palabra conciencia está compuesta por un prefijo que dice una preposición llamada con y un sufijo llamado ciencia, de modo que en el ser humano existe la posibilidad de vivir con ciencia. Es todo lo contrario de vivir en la ignorancia. Ignorar que tenemos el derecho de elevarnos a la categoría de los divinos es un grave pecado, es un grave delito el ignorar esto, porque no hemos sido creados para vivir en el nivel de la vida animal, de la generación animal. Tenemos el derecho de elevarnos hasta alcanzar el nivel de aquellos seres superiores que viven en la eternidad, en la quinta dimensión del espacio. Para los seres humanos comunes y corrientes, la vida se limita al círculo tridimensional, eso que en la filosofía universal se conoce con el nombre de tierra. Muchos creen que la palabra tierra se refiere al elemento químico del planeta, pero la palabra tierra se refiere al estado psicológico y espiritual de los seres humanos. Por eso se les llama también aterrizados. Pero más allá del mundo puramente tierra, del mundo puramente tridimensional, existen las regiones superiores del espacio, donde viven multitudes divinas, donde viven los dioses santos, los dioses inefables. Nosotros conservamos la idea fundamental del politeísmo. No vivimos con esa idea subjetiva de que hay un solo Dios, un Dios imaginario.
La gente imagina a Dios y también imagina al diablo y cree que son dos personas, una maligna y otra divina. Nosotros consideramos que los dioses santos mantienen el equilibrio del universo, combatiendo constantemente las fuerzas de las tinieblas, llamadas diablo. De modo que el diablo no es alguna persona maligna, es una fuerza que vive en constante conflicto con la luz, con los dioses, con la sabiduría. Los seres humanos que viven en concordancia con las tinieblas están siempre llenas de dolor, llenas de sufrimiento, de temores, de angustias, y aunque anhelan profundamente la felicidad, nunca pueden tenerla, porque las fuerzas de las tinieblas inoculan en su mundo interior eso que se llama tragedia, eso que se llama dolor. De modo que para los seres humanos no existe la felicidad. Ni siquiera saben qué cosa es felicidad. Porque en realidad le llaman felicidad a esos momentos pasajeros de alegrías. Pero la felicidad es un estado interior de equilibrio y de armonía. Y eso es permanente. Eso no es de un momento. La felicidad es un estado interior permanente, que surge como resultado de la eliminación consciente y voluntaria de todos los elementos malignos que provocan el sufrimiento, el dolor. De modo que nosotros no debemos buscar la felicidad en algún aspecto externo, material. Debemos buscar la felicidad en nosotros mismos, no en lo que está fuera de nosotros. La eliminación consciente y voluntaria de todos los elementos psicológicos que nos causan el desequilibrio, la desarmonía, la angustia. Y esos elementos se les conoce en la filosofía esotérica con el nombre de pecados capitales. Dicen que son 7 pecados capitales que hacen la vida del ser humano triste y dolorosa. De modo que debemos tomar la resolución de eliminar la acción de los pecados capitales en nuestra vida misma. Ira, codicia, lujuria, envidia, pereza, orgullo. Son factores vivos. No son suposiciones de retórica pseudo-religiosa. Son fuerzas vivas que actúan dentro del ser humano, llevándolo constantemente a complacer a estos pecados capitales. Necesitamos conocer en forma directa
todos y cada uno de estos pecados capitales, que en la realidad son demonios que viven en nuestro mundo interior. De modo que no es una cuestión de creer o no creer en los 7 pecados capitales. Es una cuestión de descubrirlos, de conocerlos en forma directa, a través de la técnica crística, de la autoobservación y del autorrecuerdo. Estas técnicas desarrollan en nosotros la capacidad de no dormir, de no acomodarnos, de no conformarnos. Si alguien se agarra una rabieta y se conforma con la rabieta diciendo que alguien se la ha provocado, está de verdad en un grave error. Nadie puede provocarnos una rabieta, sino que ella surge espontáneamente de acuerdo con los impactos provenientes del mundo exterior. Pero si estamos en estado de alerta, en estado de íntima recordación, de momento en momento, entonces nadie ni nada puede provocarnos una explosión de ira, una rabieta. Esto es necesario que lo comprendan y lo lleven a la práctica en eso que se llama el diario vivir. El diario vivir en realidad es una especie de gimnasio psicológico en el cual podemos nosotros desarrollar la capacidad de no reaccionar. Todas las reacciones son inconscientes y mecánicas. Pero si estamos en estado de alerta, nada puede provocarnos, nada puede someternos. De modo que lo que propone esta enseñanza es un cambio profundo en nuestra manera corriente de ser. Desarrollar en nosotros lo que se llama la conciencia de sí mismos nos proporciona grandes ventajas en el arte de vivir. No hay ninguna fuerza ni divina ni humana que nos obligue a vivir inconscientemente, a tener reacciones inconscientes, a dejarnos impactar por todo aquello que viene de afuera. Así es que necesitamos conocer qué relación hay entre nuestra vida interna, nuestra vida psicológica y el mundo exterior. Cuando llegamos a tener esa conciencia de lo que nos rodea y de lo que somos nosotros mismos, entonces es claro que podemos manejar a voluntad todo lo que viene de afuera. Todo lo que llega por nuestros sentidos. No debemos comernos todo lo que llega por nuestros sentidos. Los sentidos son 5 funciones específicas que están colocados estratégicamente
en el cuerpo, para que a través de ellos podamos conducirnos, podamos andar por este mundo sin perdernos. De modo que debemos saber manejar muy bien nuestros 5 sentidos, para que no nos traigan a nuestro mundo interior todas las porquerías que suenan y resuenan ahí en el mundanal ruido. No estamos obligados a alimentarnos con el mundanal ruido. Así es que los 5 sentidos son, pues, las vías de transmisión mediante las cuales podemos desechar lo correcto, mejor dicho, lo incorrecto. Y para desechar lo incorrecto debemos tener una fuerza actuante dentro de nosotros mismos. Y eso es lo que llamamos el estado de alerta, el recuerdo de sí mismos. Porque cuando nos olvidamos de sí mismos, caemos en la red de la información de los 5 sentidos y comenzamos a ingerir porquerías. De modo que no solo el comer y el beber son vías de alimentación, también el oír, el ver, el oler, el detectar, también son vías de sustentación de nuestra vida psicológica. No que así como la comida y la bebida sustentan el cuerpo desde el punto de vista biológico, así también las percepciones de los 5 sentidos sustentan el mundo psicológico, la vida psicológica. De modo que los 5 sentidos están muy relacionados con las 5 funciones básicas llamadas mente, emoción, movimiento, instinto y sexo. De modo que hay percepciones que van directa al intelecto del ser humano. Si esa información que llega al intelecto no ha sido previamente transformada, entonces nos llega directa al intelecto y nos produce el mismo efecto que una comida en mal estado. Entonces surgen en nuestra mente todo tipo de conceptos, opiniones, puntos de vista, ironías, incongruencias, petulancias. Pero si esa información ha sido transformada, filtrada, antes de que llegue a acomodarse en el centro intelectual, en la función pensante, entonces no nos produce ningún efecto maligno. De modo que piensen ustedes en qué clase de reacción puede producir en la mente un insulto si no lo dejamos entrar como ha sido lanzado. Esto es un procedimiento esotérico que solo pueden llevarlo a cabo aquellas personas que están sumamente interesadas
en cambiar su forma de ser, porque la forma de ser y la actividad de las funciones ya nombradas están íntimamente relacionados. De modo que cuando estamos andando por ahí en las calles, cuando estamos dirigiéndonos a algún lugar específico, debemos llevar la luz de nuestro estado de alerta para que no penetren en nuestro mundo interior las cosas absurdas que suenan y resuenan en el ambiente donde vivimos. Así pues, que consideren ustedes la necesidad que tenemos de aislarnos de la misma forma en que consideramos la necesidad que tenemos de cubrirnos el cuerpo. Tenemos también que cubrirnos el alma para que no nos afecten las fuerzas siniestras que gobiernan la vida de todas las personas. Repito, ira, codicia, lujuria, envidia, pereza, gula, orgullo, están en proceso de acechanza en forma constante y donde quiera que estemos. Y esas fuerzas nos causan estragos, nos hacen débiles, nos perforan, nos lastiman, nos llenan de ansiedad, de temores, de angustias. De modo que deben ustedes saber que el estado de la íntima recordación se vuelve un escudo contra las fuerzas malignas de la seducción. Se forma un escudo que nos protege de la atracción maligna de la vida común y corriente, de la vida mecánica, de la vida inconsciente. Y entonces hace surgir en nosotros lo que se llama la conciencia. Comenzamos a vivir con la conciencia, que es todo lo contrario de la ignorancia. De modo que el desarrollo interior de las facultades superiores a las que tenemos derecho resultan de un constante esfuerzo, de una constante lucha íntima para no sumirnos en el sueño, en la ignorancia, en la hipnosis. Deben ustedes saber que la vida exterior produce hipnosis. ¿Y qué significa hipnosis? Significa que perdemos la noción de sí mismos. Y entonces la vida ejerce el papel del predigitador, que va digitando todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos, sentimientos. Y así es como nosotros dejamos de tener alguna voluntad o alguna conciencia y nos volvemos máquinas. Eso es lo que ha acontecido con la humanidad a través de todos los milenios, a través de todas las culturas,
Y por eso ha venido a caer sobre los seres humanos la mecanicidad, la inconsciencia, el dolor y la tragedia. Así es que necesitamos reflexionar constantemente sobre el sentido de las palabras. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para dónde voy? Es lamentable que los seres humanos no reflexionen sobre estas cuestiones tan importantes en la vida. De modo que si queremos llegar a tener una conciencia permanente de lo que somos, nos convertimos en seres diferentes, en seres conscientes, en individuos, no en máquinas. Hay que dejar el mundo de las máquinas. Hay que dejar de actuar maquinalmente y actuar siempre con la conciencia. En todo lo que estemos haciendo, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, debe estar presente nuestra conciencia, nuestro recuerdo de sí mismos. Así es como nos volvemos individuos sagrados. Así es como podemos esperar el día de la muerte clínica sin temor, porque estando así despiertos, estando así con una conciencia personal y una voluntad personal, el proceso de la desencarnación no puede afectarnos ni sumirnos en ninguna oscuridad, sino por el contrario, llevarnos a las regiones de luz. La eternidad es una región de luz. Todo el mundo habla de la eternidad, pero no saben lo que es. No saben que es una quinta coordenada, donde pueden ingresar aquellos que tienen una conciencia y una voluntad. Los difuntos comunes y corrientes quedan deambulando después de la muerte de su cuerpo, porque no tienen una conciencia que los guíe, que los lleve, que los proyecte hacia las regiones luminosas del espacio. De modo que el reino de los cielos de que hablan los evangelios crísticos se refieren a las regiones superiores, donde solo pueden entrar aquellos que han nacido de nuevo. ¿Qué quiere decir nacer de nuevo? Quiere decir desarrollar una conciencia y una voluntad personal. Así es que el camino que conduce a la luz está lleno de dificultades. No cualquier muerto desencarnado puede irse a las regiones de la luz. Solo aquellos que hayan desarrollado su propia conciencia de sí, solo aquellos que hayan desarrollado su propia voluntad, pueden entrar en las regiones luminosas de la eternidad, de la quinta dimensión del espacio. Pero primero hay que desligarnos, desconectarnos de la acción siniestra
de las fuerzas que manejan el mundo tridimensional, aquí donde estamos. Nadie puede viajar en el espacio sin antes haber desconectado sus sentidos, su atención, su imaginación de las cosas vulgares de este mundo. Cuando decimos este mundo, nos referimos al mundo tridimensional, a la región Tierra. De modo que el esoterismo siempre ha propuesto a los seres humanos la necesidad de la transformación íntima. Muchas personas trabajan arduamente para transformar su cuerpo. Las vemos en los gimnasios luchando intensamente para transformar su cuerpo. Pero cuando llega la hora de la muerte corporal, esa transformación del cuerpo no les sirve para nada. Así es que necesitamos trabajar intensamente en la transformación de nuestro ser interior, eso que llamamos yo, mí, sí mismo. Eso no se refiere al cuerpo. Cuando decimos yo, no nos estamos refiriendo al cuerpo. Así es que debemos saber a qué es lo que le llamamos yo. Cuando alguien dice, ¿quién hizo esto?, ¿qué es lo que normalmente respondemos? Yo. Pero lo decimos en una forma inconsciente, sin tener conciencia de lo que significa esa palabra yo. De modo que mediante la autoobservación y el autorrecuerdo vamos haciéndonos conscientes del nivel de ser, de ese yo que tanto pregonamos, que tanto utilizamos. Porque si estamos enojados decimos yo de una manera y con un tono de voz. Si estamos alegres decimos yo de otra manera. Si estamos tristes usamos la misma expresión pero de otra manera y con otro tono de voz. Pero cuando ya tenemos una conciencia y una voluntad, entonces sí sabemos el significado de la palabra yo. Entonces todos nuestros actos están dirigidos, controlados, manejados por nuestra propia conciencia y por nuestra propia voluntad. Esto es lo que propone y ha propuesto siempre el conocimiento esotérico, la sabiduría divina, desarrollar en nosotros mismos nuestro propio ser, nuestra propia forma de ser. Antes de tener una forma propia de ser, una manera propia y permanente de ser, no somos personas, sino máquinas. Máquinas que cedemos a todo lo que viene de afuera. Nos gritan y gritamos. Nos insultan y insultamos. Y así es como viven los seres humanos, en una forma maquinal, mecánica, inconsciente. Podemos dialogar sobre estas inquietantes cuestiones. Maestro, por favor, ¿me puede explicar cuál es la forma de proceder para ayudar a un desencarnado a llegar a la luz? Ese tipo de proceder no es para las personas que no están despiertas.
porque ahí se aplica aquello de que ciegos guiando a ciegos, ¿dónde van a parar? De modo que si queremos guiar a alguien en este mundo o en el otro mundo, necesitamos estar despiertos. Si estamos despiertos, entonces podemos indicarle a las personas que no están despiertas cómo operar para que no caigan en el hoyo. Así es que necesitamos luchar todos los días hasta que adquiramos una conciencia personal y desde esa conciencia indicarles a los otros los pasos que deben dar. Yo siempre les digo, no se olviden de sí mismos, y esa es una indicación básica y fundamental para aprender a andar, a caminar en el más acá o en el más allá. ¿Comprende? De modo que esforzarse todos los días. No dejéis noche ni día de buscar hasta que hayáis encontrado el misterio del reino de la luz. El reino de la luz no es alguna claridad como la del sol o como la luz eléctrica. Es un estado de conciencia en el que no vemos nada oscuro, sino todo muy claro. Eso es la luz. Es una comprensión objetiva de todo. Cuando los discípulos de Jesucristo quisieron juzgar, Él les dijo, no juzguéis, porque sois flacos para entender. La palabra entender se refiere a lo que comprendemos en relación con algo o con alguien. De modo que cuando tenemos esa comprensión, entonces no juzgamos, comprendemos. Sigamos conjugando estas cuestiones de la enseñanza y del estudio. Por favor, ¿me puede hablar cómo debemos proceder cuando una fuerza siniestra en efecto nos ataca constantemente, cada 5 minutos, cada 10 minutos? Hay una palabra que se usa mucho en los trances de exorcismo. Se dice, va de retro. De modo que cada vez que algún agregado psicológico maligno se insinúa, le decimos mentalmente, va de retro, pero con fuerza, con decisión. Porque es claro que cuando estamos en el estado de alerta, de íntima recordación de sí mismos, sentimos cómo se presentan los agregados psicológicos, siempre insinuándonos, siempre queriendo dominarnos. Pero el rebelde no se deja someter por nada. Quiere su libertad, no que alguien lo esté mandando, psicológicamente hablando. De modo que palabras como usted no me manda, yo no le obedezco, yo no hago lo que usted me manda, sino lo que yo quiero. Tipo de conversaciones son muy especiales en la persona que está buscando liberarse de las fuerzas siniestras, del ego pluralizado. De modo que el estado de alerta es tan
fuerte, tan especial, que nos permite manejarnos, ya sea intelectualmente, ya sea emocionalmente, ya sea sexualmente o instintivamente. Por ejemplo, cuando ya hemos comido, la gula siempre insinúa que comamos un poco más. Entonces, ¿qué le decimos a la gula? Cuando ya sabemos que es la gula, ¿qué le decimos? Va de retro. Y así con el sexo, y así con la mente, y así con todas las funciones. Pero la sobre el filtro de las emociones. De las impresiones, quieres decir. Sí, el estado de alerta. Si tú no te tragas un insulto es porque tu estado de alerta filtra el contenido del insulto. Y muchas veces cuando filtramos el contenido de cualquier impresión, no queda nada. Son elementos de percepción tan ordinarios que no resisten una filtrada, se deshacen. Así es como impedimos que las impresiones se nos acomoden en las funciones internas y nos causen disturbios. Por ejemplo, una preocupación o una ansiedad o un temor son disturbios. De modo que debemos saber en qué parte de nuestra vida interior se quiere formar un disturbio. Entonces el remedio se llama no identificarnos. De modo que todo este trabajo íntimo nos va sacando, nos va liberando de la vida mecánica común y corriente. Buenas noches, gracias por escucharme.